Chicos, electivo 1, seguridad para la minería, ya vamos a empezar a trabajar con lo que corresponde a procesos mineros. Ahora bien, dentro de los contenidos de la unidad 3 tenemos concepto de proceso, ya vamos a trabajar algunos elementos en relación con lo que es extracción de mineral, lo que es transporte, procesamiento y residuos mineros, ya. Razón motivo porque son como los procesos que se trabajan en minería ya más a nivel macro, a gran nivel. Ahora, ¿van a haber diferencias? Por supuesto que las van a existir. Y esto va a estar también relacionado, uno, en si por ejemplo estamos extrayendo mineral a rajo abierto, superficie, versus en faena subterránea. Vamos a tener diferencias, uno. Y segundo también es el volumen de mineral que se esté extrayendo. O sea, debemos estar trabajando bajo un concepto de bajo 5.000 toneladas mes versus a una empresa que saca 5.000 toneladas en un día, en una semana. O sea, vamos a tener también diferencia en cuanto también a los equipos que se utilizan, ¿ya? Y eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora quizás muchos o alguno me puede decir, pero profe, acá falta algún tipo de proceso. Quizás puede, por ejemplo, faltar algún proceso de prospección o quizás algún proceso de análisis de mineral o de una ley, de un contenido de mineral en específico, para ver si realmente hay una... o sea, en primero lo que es prospección, vamos a buscar un copo mineralizado y se va a estimar más o menos el tamaño de este. Y luego se van a hacer también los distintos análisis para ver cómo va a ser la ley, en el fondo, o el porcentaje mineral que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para ver si también es rentable y hay un tema de costo y gasto asociado a aquello. Ahora, dentro del resultado de aprendizaje, vamos a reconocer los procesos relacionados a lo que es la minería. Ahora, una cosa es la extracción, que va a ser a rajo o en superficie, o subterránea, que a rajo o superficie es lo mismo. Lo que es transporte mineral, que acá lo más para que trabajemos con lo que corresponde a transporte en camiones. Procesamiento mineral, que acá también hay que hacer como la diferencia entre qué pasa, por ejemplo, si un mineral se procesa dentro de una planta de beneficio y la ley, y vamos a ver un poquito más adelante, ¿qué me define a mí como una planta de beneficio o qué es? Ahora, eso lo define en la práctica el reglamento de seguridad minera, decreto 132. Ahora, los procesamientos minerales puede ser, por ejemplo, una planta concentradora que produce un concentrado, por ejemplo, de cobre. Podemos también tener una fundición que logra obtener cobre en 99,7% pureza y también una refinería que toma ese cobre en 99,7 y lo lleva a 99,9. Ahora también podemos tener lo que corresponde a lixiviación por pilas, por ejemplo, y distintas actividades o acciones que van tendientes a tener o obtener un producto, ¿ya? Un elemento que nosotros queremos tener un beneficio. Y luego, lo que también corresponde a los famosos residuos mineros, ¿ya? ¿Y en minería se generan residuos? Sí, como en toda actividad humana. Se generan bastantes residuos. Ahora, el tema de las características o si un residuo es peligroso o no. Y eso muchas veces queda también a un tema de la solicitud que puede hacer, por ejemplo, una autoridad competente. Existe un reglamento en Chile que es el Reglamento de Manejo de Residuos Peligrosos, el decreto 148. Y este decreto dice textual que los relaves, los estériles y las escorias no se consideran residuos peligrosos. Sin embargo, la autoridad puede pedir, por ejemplo, un test o un examen específico para ver si esto tiene alguna característica de peligrosidad y tenga que tener después un manejo adecuado en función de sus características, ¿ya? No olvidar que el tema de los relaves, el relave en el fondo es un residuo que se genera de una planta concentradora. En Chile hay bastante historia con respecto a eso. O sea, hay muchas ciudades en lo que uno puede encontrar relaves cerca de los centros urbanos. Y eso es un tema que genera un efecto en el ambiente y en la salud de la población, para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, proceso en sí. ¿Por qué vamos a empezar esta clase a trabajar con varios conceptos para poder entender ciertas cosas y ciertas dinámicas? Ahora, para efectos de curso, a mí me interesa que tomen muy bien desde la diapositiva 12 a la 15, chiquillos. Que eso ustedes lo tomen, pero ya como un conocimiento ya más para uno. Razón motivo, porque eso nos va a ayudar a poder entender una serie de elementos cuando estemos trabajando. Ahora, en sí, chiquillos, un proceso uno lo va a definir, o como sale acá la lámina, como conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entradas en un resultado. O sea, yo tengo que tener algún elemento que va a participar
justo o va a entrar al proceso para que eso se transforme y salga. Es una salida, un resultado. Que ahora en este caso, por ejemplo, dependiendo de la etapa minera que estemos trabajando, podemos tener, por ejemplo, una roca con un continuo mineral. Ya podemos tener, por ejemplo, algún producto de una planta concentradora, un producto de lixiviación, o también podemos tener algún producto de una fundición o una refinería. Pero también vamos a tener los distintos residuos que uno en el fondo puede generar producto de la actividad humana. Ahora los residuos son, por ejemplo, los domésticos, que son todo lo que genera una casa, y las industrias también van a generar unos residuos que son asimilables a domésticos. O sea, tienen prácticamente las mismas características, pero no se generan directamente en una casa. Y los residuos peligrosos, por supuesto. Ahora, dentro de las entradas, muchas veces uno no solamente se va a fijar en los insumos y materias primas, sino que también uno se va a dar cuenta que las distintas leyes van a darnos ciertas nociones de lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque en minería vamos a tener un cuerpo legal que es un decreto, el famoso reglamento de seguridad minera, que nos va a dar ciertas nociones o obligaciones de qué hacer nosotros y qué podemos hacer. Ahora, la idea de entender los procesos es que nosotros no veamos solamente un proceso como una caja que diga proceso, sino que entender cómo este va funcionando y cuáles van a ser sus características para que nosotros podamos obtener un resultado esperado, o lo que nosotros esperamos poder conseguir de nuestra actividad, de que nosotros hacemos diariamente, o sea, en distintos ámbitos, desde lo que uno hace en la casa, en el trabajo, los estudios, entre otros elementos. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de proceso, ya empieza a veces a ocurrir una confusión de conceptos y de términos. Y se tiende muchas veces a pensar que un proceso y un procedimiento son exactamente lo mismo. Ahora, en la práctica, perdón chicos, en la práctica no son los mismos elementos, ¿ya? Vamos a tener diferencias. Ahora, ¿y eso por qué es importante entenderlo? Porque muchas veces nosotros le damos por nuestro manejo del español cualidades o atributos a palabras que no los tienen, o confundimos conceptos. Ahora, la principal diferencia es que el proceso, como lo definimos anteriormente, va a ser el conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan que transforman en entrada en salida. Y el procedimiento, ¿qué va a ser? Es la forma específica de llevar a cabo una actividad, un proceso. O sea, el proceso en sí es lo que yo hago. Y el procedimiento es lo que a mí me dice cómo yo debo ejecutar mi proceso. Christopher, ¿tiene usted alguna consulta? ¿Mm? Ya. Ahora, Christopher, dígame, ¿tiene usted alguna consulta? En la práctica, ¿por qué es importante también tomar el concepto de procedimiento? Porque el mismo reglamento de seguridad minera me establece y me define que yo, faena minera, si tengo operaciones, debo tener un manual de procedimientos, que en el fondo debo tener procedimentado todas las actividades que yo realice y los distintos aspectos de ellas. Y eso me obliga. Ahora, el tema de los procedimientos, no solamente la ley minera me obliga, ¿ya? Sino que también, por ejemplo, el decreto sumo 40, que es el famoso reglamento de prevención de riesgos. Lo importante de esto es que las empresas van a tener que también tener la obligación de tener distintas actividades para con sus trabajadores. O sea, no solamente entregarle un papel impreso que diga procedimiento de lo que tú haces, sino que también capacitarte sobre ese procedimiento y darte las distintas herramientas para que tú puedas hacer tu trabajo de manera eficiente y logrando o buscando un objetivo que es no tener accidentes de trabajo, para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, cuando ya empezamos a hablar del concepto de proceso en sí, empiezan a aparecer distintos conceptos clave que uno puede decir. En este caso van a ser los clientes, calidad y mejora continua. Uno siempre parte con el concepto de calidad, que en el fondo es cumplir con los requisitos del cliente. O sea, yo empresa minera, faena minera, tengo que llevar material a una planta concentradora. Esta planta va a pedir que quizás el mineral tenga cierto porcentaje o cierta ley, para que cuando se procese el material, el concentrado de cobre salga con la ley esperada, ¿ya? Y esto también porque hay que entenderlo que cuando tenemos pequeña y mediana minería, perdón, existe un poder de compra que es ENAMI, y ENAMI también tiene un pago asociado a la ley del mineral, ya para poder también tomarlo de esa perspectiva. Los clientes tenemos el cliente externo, que en este caso es quien compra los productos o servicios de la empresa.
en el caso, por ejemplo, de NAMI, va a ser el poder de compra de mineral a un pequeño y mediano minero. Y el cliente interno es un área de la empresa que solicita un producto o servicio a otra área de la misma empresa. Y esto es importante tomarlo en cuenta, porque muchas veces cuando uno ve, por ejemplo, una faena minera y dice, esta empresa lo único que hace es generar mineral, o extraer mineral. Pero ese proceso en sí no se realiza solo, o sea, tiene que tener distintas características y va a tener siempre también que tener otros procesos para que este pueda funcionar. O sea, si tengo transporte de mineral, el transporte se realiza en camiones y por lo tanto estos camiones tienen que estar sujetos a mantenciones periódicas y también tienen que, por ejemplo, ver el tema de la permiso de circulación, someterse a revisión técnica, entre otros. Y existe un proceso que ayuda a que esto se pueda realizar y los camiones en el fondo estén funcionando siempre de manera constante. Eso es lo importante también de poder tomarlo en cuenta. Ahora, cuando estamos trabajando bajo el enfoque en proceso, independiente que estemos o no bajo un sistema de gestión, ya que eso para el enfoque en proceso en este punto del curso para mí no es tan relevante, es que todo proceso tiene que tener un responsable de hacerlo en sí. O también ver un responsable que se oriente y se fije en el que los trabajadores puedan y tengan los distintos medios para poder realizar su trabajo, de una perspectiva u otra. Y eso de una forma es la famosa supervisión, o la línea de supervisión. Ahora, la supervisión siempre yo la he dividido en dos áreas distintas. Una es la supervisión directa de los trabajos y otro es la prevención de riesgo, que también hace a la vez de supervisión, pero en asuntos o temas de seguridad. Y eso es importante hacer la diferencia. Bueno, los recursos, en este caso, ¿con qué recursos nosotros contamos? O sea, recurso humano, recurso económico, equipo, herramientas y materiales. Las metodologías que vienen también asociados a los distintos procedimientos, manuales instructivos o reglamentos que tengamos en la empresa, pero si estamos trabajando en una faena de extracción de mineral, también nosotros tenemos que tener un método pues tenemos que también tener un documento que uno se lo entrega a Sendagemin, en el cual uno explica cuál va a ser el método completo de explotación para esa faena. Y eso es importante también para poder cumplir con los distintos cuerpos legales. Y los programas que hacen referencia a, por ejemplo, un programa de mantención de equipo y herramienta, programas de capacitaciones, programas de inspecciones, todos los programas cuando tenemos que hacer a todos los trabajadores los distintos exámenes médicos, o los psicosensométricos en el caso de las personas que hagan alguna operación o conduzcan, para poder también tomarlo en cuenta. Bueno, beneficio de aplicar el enfoque proceso, tenemos varios sí. A mí lo que me interesa es definir de manera sistemática las actividades que ocupan en un proceso. Para efectos de curso y para efectos del ámbito laboral y en temas de seguridad, uno siempre va a trabajar con los procesos, actividades y tareas, ¿ya? Recuerden muy bien esto, porque ya a partir de la próxima sesión vamos a empezar a trabajar con estos conceptos un poco más desarrollados. O sea, vamos a ver, por ejemplo, un proceso de extracción de mineral o un proceso de transporte y carguío, cuáles van a ser las actividades y las tareas. Vamos también a estar trabajando con diagramas de flujo para que uno vea más o menos la lógica de esto. Y algo bien sencillo, que no se le va a hacer tan difícil de poder entenderlo. Bueno, definir la responsabilidad al respecto del proceso y lo importante es recursos y métodos para que el proceso mejore o existe una mejora del proceso. O sea, si yo identifico lo que hago, sé con qué y cómo lo hago, esto yo lo voy a ir mejorando en el tiempo, en el transcurso. ¿Para qué? Para poder lograr mi objetivo esperado lo más eficiente posible y tratar de poder maximizar el uso de recursos de una forma u otra. O sea, lograr lo que yo tengo que hacer, pero también tratando de trabajar ciertos parámetros en el fondo. O sea, en este caso, por ejemplo, puede ser el uso de recursos. Bueno, la gestión basada en procesos hace referencia también a lo que es el enfoque bajo este punto de vista. Responsabilidades, recursos, metodologías y programas, para poder tomarlo en cuenta. Lo otro también que hay que entender que muchas veces los procesos no son elementos aislados. O sea, hay un proceso A que para que el proceso B pueda funcionar tiene que venir algo de un proceso A. Y vamos a tener las distintas entradas, las salidas y los famosos controles que uno puede ejecutar. Ahora, cuando yo defino lo que hago, yo sé claramente cuáles son los pasos. Y de una forma u otra empiezo a ver bien lo que yo debo estar y debo controlar. ¿Ya? Eso, chiquillos, lo voy trabajando en toda la unidad. Y me interesa que ahora empecemos a construir lo que es la base de conceptos.
Ahora, esto de acá, chiquillos, es lo que nosotros no tenemos que olvidarnos. Proceso, actividad y tarea. Vamos a empezar a ver distintos procesos y que cada proceso va a tener distintas actividades y que cada actividad va a tener una serie de tareas. Esto es importante entenderlo, porque muchas veces a ustedes les va a tocar, por ejemplo, una actividad que va a ser, por ejemplo, instalar un compresor. Instalar un compresor va a tener una serie de tareas, como por ejemplo, colocarlo, colocar las cuñas, ¿ya? Ver todo el sistema de mangueras, hacer la conexión de las mangueras, las uniones o los lazos entre las mangueras, y luego ir viendo el tema de las presiones, de cuántos PC yo necesito. Y ahí uno va a empezar a hacer una regulación. Pero esa actividad va a tener una serie de tareas. Ahora, ¿es definir las tareas importantes? Sí, porque desde el punto de vista también de la prevención de riesgo, uno hace muchas evaluaciones con respecto a la tarea en sí o lo que tú estás haciendo. Ya. Por ejemplo, en la parte de geología, muchas veces en los temas de muestreo tiene que hacer corte de testigos. En el fondo tomo un testigo y lo tengo que ir cortando ya con un disco diamantado en distintas características dependiendo del proceso que se realice. O, por ejemplo, en el caso de metalurgia, hay que preparar ciertas soluciones para, por ejemplo, hacer un ataque ácido, para poder determinar un trabajo de una muestra en específico. Esos trabajos implican movimientos de mano, por ejemplo. En este caso, rotación de muñecas, efecto pinzas, soltar, apretar, mover. Y eso también tiene que evaluarse. Y eso, ¿cómo uno lo hace? Cuando uno empieza a identificar las tareas o las actividades mucho más pequeñitas para poder también considerarlo. Ahora, cuando hablamos de proceso, tenemos la definición que vimos previamente. Pero esta definición a mí me agrada mucho. ¿En qué sentido? Porque dice que proceso que no es más que un grupo concreto de actividades y tareas interrelacionadas entre sí que persiguen cubrir las necesidades de los clientes. O sea, si yo, por ejemplo, necesito sacar un volumen de mineral, porque eso es lo que me está pidiendo, por ejemplo, una planta, ok, ya sé que tengo que empezar a hacer ciertas actividades para yo poder cumplir con aquello. O sea, voy a tener que empezar a ver cómo es mi trabajo, mi secuencia de trabajo, para yo poder ajustarme a las necesidades que tenga que tener la empresa, o a la que yo le estoy vendiendo en este caso mi mineral, o roca con contenido mineral. Ahora tenemos también tres definiciones bien concretas de actividad, actividad rutinaria y no rutinaria. La actividad es grupo de acciones que persiguen un mismo fin o son la agrupación de tareas que persiguen un mismo fin. O sea, en el fondo la actividad, chiquillo, es lo más concreto que uno hace día a día. Pero van a haber también dos tipos de actividades, las rutinarias y no rutinarias. Ya, primera diferencia entre una y otras es la frecuencia con que se hacen y que las rutinarias son las que están planificadas en el día a día. O sea, por ejemplo, una actividad rutinaria cuando uno está trabajando, lo primero, por ejemplo, es revisar los equipos con que uno está trabajando. O sea, si por ejemplo uno fuera un operador de un equipo, de un cargador frontal, por ejemplo, mi actividad rutinaria, ¿cuál sería? Revisar el equipo completo. O sea, tomo un checklist y empiezo a revisar las distintas partes que me indica el checklist para ver si el equipo se encuentra o no en operación. Y otro ejemplo, por ejemplo, para la actividad rutinaria, es cuando tenemos que hacer una reparación de emergencia, por ejemplo. O estamos haciendo algo que no está en la rutina, que no está planificado, pero que sin embargo no se realiza, mi proceso no puede continuar. Un ejemplo de aquello es, por ejemplo, si tenemos una faena subterránea en la cual tenemos un sistema de inyección y extracción de aire. O sea, ¿para qué? Para poder mantener una cantidad de oxígeno en el ambiente de trabajo y poder controlar ciertos parámetros. Si este sistema no funciona, van a haber parámetros que se van a alterar, como por ejemplo baja cantidad de oxígeno, aumento de polvo de suspensión, entre otros elementos. Por lo tanto, si yo no reparo este sistema, lo más probable es que no pueda seguir trabajando. Y de ahí que las actividades no rutinarias son importantes porque permiten mantener la continuidad de un trabajo en caso de emergencias. Por eso es importante poder también tomarlo en cuenta. Ahora, por ejemplo, una actividad no rutinaria sería, por ejemplo, cargar tinta en una impresora. Y una actividad rutinaria sería, por ejemplo, imprimir. Son motivos porque no rutinarias se hacen, pero no con la misma frecuencia. ¿Ya? Y eso también para poder tomarlo en cuenta. Y la tarea, que es la acción concreta aislada, las tareas son las acciones que se realizan o también se pueden considerar como los actos para llevar a cabo una actividad. Por eso que, por ejemplo, tengo un proceso de carguío, ¿ya? Acá van a ser todas las actividades relacionadas con el carguío,
y la tarea es el desglose específico de cada una de las actividades, ¿ya? Lo vamos a ver como concepto y la próxima sesión lo vamos a ir viendo ejemplos, ya para poder tenerlo mucho más claro. Chiquillos, hasta este punto, ¿tienen ustedes alguna duda o consulta o algo que no se entiende o ustedes necesitan que se explique de otra manera? Por favor. Todo ok, profe. Ok, Claudio. Ahora, cuando nosotros ya empezamos a ver el concepto de proceso, de una forma u otra, uno ve una cajita. Caja que dice proceso. En idioma inglés se dice la black box o la caja negra. Pero cuando yo veo esto, me doy cuenta que este proceso en sí tiene un desglose. Se empieza a abrir. Y uno empieza a ver que no tengo un proceso único. Voy a tener tres procesos que van funcionando en paralelo, como lo son, por ejemplo, los procesos estratégicos, que en el fondo son los procesos que hacen, que piensan y que van a ejecutar o decirle a un proceso operativo qué tanto o qué es lo que tiene que hacer. El proceso operativo, que es el proceso que en el fondo para nosotros es mucho más visual, porque en el fondo es el proceso concreto para que una organización pueda hacer su bien o su fin. Por ejemplo, una panadería. ¿Y cuál es el objetivo de una panadería? Hacer pan. O, por ejemplo, una empresa que vende material de construcción, ¿cuál es su objetivo? Vende material de construcción. Pero ellos no van a vender cualquier material, sino que van a tener que ver lo que le define esto que hacer, o que vender en realidad. Y un proceso de apoyo, y también se le puede decir proceso de apoyo y de mantención, que va a permitir que el proceso operativo esté funcionando en un 100%. Ahora, en minería, uno siempre va a escuchar que la operación no para, que la operación tiene que seguir siempre. Y la operación puede parar por varios motivos. O sea, uno, una falla dentro de la operación, uno, y dos, la ocurrencia de un accidente fatal o grave. Si tenemos la ocurrencia de un accidente fatal o grave, en primera instancia va a haber una autodetención de faena. Y segunda instancia, esta autodetención pasa a ser una detención definida por un periodo de tiempo que eso lo otorga los mismos cuerpos, o sea, en este caso los mismos entes fiscalizadores, como por ejemplo Senagiomin. ¿Por qué implica esto? Que si yo paralizo tiempo, voy a tener la planta quizás una faena detenida. No voy a poder, por ejemplo, extraer mineral o quizás no voy a poder procesar mineral. Y eso, chiquillos, genera problemas, en el sentido de que no vamos a poder estar cumpliendo con lo que nosotros debemos hacer. En este caso, no vamos a dar continuidad a la operación. ¿Ya? Por eso hay que tener como bien claro ese concepto. Ahora, tenemos los procesos estratégicos, que son los procesos de planificación y otros que se consideran ligados a factores clave o estratégicos, como por ejemplo pago de remuneraciones, contratación de personal, el pago también de los haberes legales, por ejemplo. Los operativos, que son los procesos que están ligados directamente con la realización del producto o servicio. O sea, si vamos a tener que hacer, por ejemplo, quizás nosotros hacemos una extracción de mineral, pero el transporte lo hace una empresa externa. Y esa empresa externa que tiene que garantizarte a ti que se pueda transportar el mineral en una línea de tiempo, o en un tiempo definido. Y el proceso de apoyo, que son los procesos que dan soporte a los procesos operativos. Y ese soporte chiquillo en el fondo es lo que es todo lo que es la mantención, la reparación, entre otras cosas. Ahora, acá abajo tenemos como una especie como de traducción en sí. ¿Y cómo hay que entender esto? De que en la práctica, cuando uno empieza a trabajar, muchas veces las empresas separan los procesos en áreas. O sea, tengo un área administrativa que está ligado a todo el proceso estratégico, que en el fondo está encargado de lo que es contratación, capacitación de personal, entre otros elementos. Tenemos el área operativa que se encarga de todos los procesos de operación de una faena o una empresa, y también tenemos el área de mantención y abastecimiento, que en este caso pasa a ser el proceso de apoyo. Ahora, por lo general, ya gran parte de las empresas, por no decir todas, en el caso de minería, trabajan con sistemas de gestión y lo tienen dividido en las distintas áreas. ¿Por qué razón motivo? Si, por ejemplo, tengo procesos de extracción de mineral, eso implica riesgos. Y esos riesgos no van a ser los mismos que, por ejemplo, el área administrativa, que puede ser quizás puras oficinas y puro personal teniendo riesgos muy distintos. O sea, riesgos, por ejemplo, asociados a la postura de sentarse, a la iluminación, por ejemplo, y no quizás un riesgo de choque, colisión, que nace netamente quizás por la utilización de equipos o herramientas. O sea, hay condiciones que
que van a hacer que cada área, claro, pertenece a una empresa, pero va a tener exposiciones y riesgos diferentes, también para poder considerarlo de una forma u otra. Mira, acá tenemos un ejemplo de una empresa que genera naranjas, limones, chirimoyas y paltas, ya que en el fondo esto va a ser su salida el producto que ellos, o los productos que van a vender. Y acá falta uno también que son los residuos, que es también una salida importante. Ahora, cuando uno siempre habla también de procesos, habla también de sistemas. Y en este caso podemos tener sistemas cerrados o sistemas abiertos. En la práctica, toda empresa en sí se va a considerar como un sistema abierto. Razón, motivo, porque yo empresa no voy a hacer a mí lo que se me dé la gana. O sea, yo no voy a pagar los sueldos cuando yo quiera, voy a despedir a la gente cuando yo quiera, sino que tengo que también guiarme por los distintos elementos o las distintas obligaciones que me manda la ley. O sea, por ejemplo, toda empresa tiene que regirse bajo, por ejemplo, el Código del Trabajo. Uno, si estamos trabajando en minería, ok, reglamento de seguridad minera, pero también debo regirme por los otros cuerpos legales. O sea, hay ciertos elementos de las leyes que a nosotros nos van a dar un marco, un orden completo en el cual nosotros debemos trabajar, ¿ya? Ese marco me lo da cuando tenemos un sistema abierto. Y eso, de una forma u otra, pasa a ser una entrada o un insumo que me dice o me orienta a mí cómo yo debo hacer las cosas. Ahora, un sistema cerrado es, por ejemplo, como esto, como un envase. Acá no entra ni sale nada. Y son sistemas que ya prácticamente están obsoletos. O sea, que en el fondo, ahora con toda la globalidad y todo el sistema político, social y económico, nos obligan siempre a tener un flujo de información bastante elevado. ¿Ya? O sea, eso hay que entenderlo de esa forma o de esa manera. Ahora, acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo para cada redundancia, un mapa de proceso, ¿ya? Para que en el fondo van a ser todos los procesos que tengan relación con, para poder obtener paltas, chirimoyas o las salidas o los productos que teníamos en el ejemplo anterior, ¿ya? En este caso, por ejemplo, lo estratégico, que es la parte de recursos humanos, contactar clientes, y los de apoyo, que es mantención y reparación de equipos, todo el tema de los residuos que se generan. La parte agrícola genera residuos igual de peligrosos, o más aún muchas veces que una faena minera. O sea, hay que entender también eso. Tenemos también cómo se van estructurando los procesos, que vamos a tener estructuras de cascada, ¿ya? O cómo se van concadenando entre ellos o entre sí. Ahora, lo otro importante siempre es que yo tengo un proceso y cómo yo lo puedo describir, cómo yo puedo explicar cómo este funciona. Ahora, yo siempre soy de la lógica de que uno tiene que entender cómo funcionan las cosas. ¿Para qué? Para saber lo que uno está haciendo, cómo lo está haciendo y cuáles pueden ser ciertos parámetros de control o ciertos elementos que pueden generar desviaciones en lo que yo hago, ¿ya? Y para eso tenemos varias cosas. Los diagramas de proceso, que en este caso uno, por ejemplo, lo que vamos a ver como estructura hoy día, y vamos a ver varios ejemplos más adelante, que en el fondo es como yo secuencio o defino las actividades a realizar. Y lo otro es la ficha de proceso, que en el fondo me va a decir cuáles son las características de mi proceso, ¿ya? Y ahí hay varias visiones de cómo, o sea, una vez es más básico, y a mí las características del proceso me gusta trabajarlo mucho con un concepto que se llama el concepto de GEMA, gente, equipo, material y ambiente, ¿ya? ¿Por qué razón motivo? Porque son todos los elementos que uno después puede analizar en qué falló cada uno, ¿para qué? Para poder después subsanar o evitar que esto vuelva a ocurrir. O sea, en ese aspecto yo siempre he dicho, no porque uno utilice una herramienta sencilla, esta herramienta va a ser mala. ¿Ya? O sea, en ese aspecto no hay que, yo lo veo de una perspectiva mucho más básica o sencilla, que entre más sencillo, más básico es, mejor se entiende. ¿Ya? En ese aspecto no lo transo mucho. Ahora, no olvidar desde el punto de vista la diferencia entre proceso y procedimiento. Y ojo, esto es pregunta de evaluación, esto que está acá. A su vez también, como por ejemplo, la diferencia entre las actividades. En el fondo, ¿en qué se diferencia una actividad de un proceso de una tarea? Y por ejemplo, también en qué se diferencian las actividades no rutinarias. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? ¿Ya? Chiquillos, hasta este punto, ¿tienen ustedes alguna duda o consulta de lo que hemos estado viendo?
¿No? Ok. Lo otro importante, chiquillo, es ver la diferencia. No, Ya, Claudio, muchas gracias. Gracias, Eli. Diferencia entre proceso y procedimiento, ¿ya? Em, Muchas veces a ustedes les va a pasar algo, bueno, lo que están trabajando me pueden dar la razón. Los procedimientos muchas veces son estructuras fijas y hay veces ciertos cambios que uno tiene que hacer, ¿ya? Producto de que puede cambiar quizá alguna condición. Y eso a veces se debe generar ciertos documentos o ciertas cosas. No sé si los que han trabajado les ha sucedido eso, de que hay un procedimiento muy definido para algo, pero quizás se agrega más personal, se quita gente, o se cambian los equipos, y tenemos ciertos cambios en las condiciones de trabajo. ¿Alguno de los que está trabajando me puede aseverar aquello? de hecho, a veces tienes que tomar como la tarea que le corresponde a otro personal, por lo mismo. ¿Ya? Y eso en el fondo va a generar que muchas veces los procesos em, son más dinámicos, ¿ya? Y cuando tenemos un proceso que es más dinámico, ves un documento que se escribió una vez, no se modificó, uno a veces tiene que generar documentos extras, ¿ya? Pero eso vamos viendo un poquito más adelante, para no generar más confusión, porque hay veces que son muchos conceptos y uno tiende a confundirse. Ahora, nosotros habíamos visto que en el fondo el diagrama de procesos me va a definir las actividades. Ah, o sea, actividades. Y para eso, una forma u otra, tenemos que hacer una descripción de los mismos, ¿ya? Ahora, como nosotros vamos a empezar a trabajar ya a partir de las próximas sesiones, estos procesos en formas aisladas, ¿ya? Vamos a empezar a ver una metodología o algo que me va a decir en el fondo cuáles van a ser los pasos, que en el fondo va a ser una parte, ¿ya? Porque muchas veces uno quizás va a decir, ah, perfecto, entonces hay que hacer un carguío de un camión tolva con un cargador frontal. Perfecto. Pero vamos a ver un poquito más adelante que los equipos y herramientas, vamos a tener equipo y herramienta de operación y equipo y herramienta de apoyo. Van a haber diferencias entre ellos, características y usos. Entonces eso vamos a tener que también dejarlo bien diferenciado. Porque una cosa es ver, por ejemplo, cómo es la estructura o cómo se realiza un diagrama de flujo, que tiene que tener estos componentes o estas características, y otra cosa es dividir o disgregar en los distintos elementos, ¿ya? Que componen la realización de un proceso, de una actividad o una tarea. En el fondo es ponernos a pensar, oye, si debo, por ejemplo, construir una mesa, ¿qué necesito? ¿Cuántas personas necesito? ¿Qué equipo y herramientas? ¿Cuáles son los materiales? ¿Y en qué ambiente de trabajo lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer al aire libre, en un lugar cerrado? En minería es muy similar el ejercicio. O sea, ok, tengo que hacer extracción de mineral, pero ¿lo voy a hacer a rajo, a superficie o tengo que hacerlo en minería subterránea? Y eso es bastante válido, porque en la práctica vamos a tener riesgos distintos y características distintas de los procesos, aunque ambos llegan a un punto en común, que es extraer mineral. Pero van a haber distintas situaciones y distintas características para poder tomarlo en cuenta. ¿Y eso por qué? Porque me va a ayudar a hacer esto, a identificar los peligros o los distintos factores de riesgo. O ponernos a pensar, ah, este es el peligro, y cuando tengo una persona, interactúa con ella, van a tener los distintos riesgos. En minería, el ambiente de trabajo es súper importante, razón motivo, porque nos va a dar distintas condiciones para entender cómo un trabajador, por ejemplo, puede adquirir una enfermedad profesional. Eso también para poder tener esa lógica. Ahora, cuando nosotros hablamos de los diagramas de flujo en sí, tenemos que tener estos distintos elementos. Ahora, la idea de un diagrama de flujo es que nos muestra las actividades concretas. Tengo que hacer A, B, C, D, las letras que uno se le ocurra, los pasos que uno tenga que tener para hacer algo. Y si falla un paso, el proceso no puede continuar, va a quedar corto. Ahora, muchos me pueden decir que hay distintas personas que dicen que toda actividad se puede hacer en tres, o sea, todo proceso se puede hacer en tres actividades, o en tres pasos, o en cinco pasos, etcétera. Yo siempre he sido bien lógico, y toda actividad tiene que desarrollarse en la cantidad de pasos que sea necesario. Ni sacar ni colocar extra, o sea, si yo saco pasos, voy a reducir cosas, y eso a veces no es bueno.
Ahora, la idea de los diagramas de flujo, chiquillo, que nosotros en el transcurso de varios, de lo que estemos trabajando en esta unidad, vamos a tener todos estos. Y estos son los distintos elementos que me van a indicar ciertas cosas. Ahora, lo importante de esto, que este inicio-fin va a ser un rectángulo con los extremos semicirculares, un rectángulo que me va a hacer una actividad, un cuadro de decisión, si en el fondo sí o no, y una flecha, que en el fondo va a indicar los sentidos, y un documento, que en este caso para nosotros los documentos, desde el punto de vista del curso, van a ser procedimientos instructivos, manuales y reglamentos, que son como los 4 elementos más importantes que siempre se trabajan en minería. Ahora, la idea de esto es que si, por ejemplo, tenemos un diagrama de flujo en español y tiene esta estructura y este mismo diagrama de flujo se realiza en inglés, esto va a significar exactamente lo mismo. Regresa los diagramas de flujo que te permiten hacer secuencias de trabajos independiente del idioma en el que tú estés. O sea, que para una persona acá en Estados Unidos, en Canadá o en España, ve esto y para ella va a significar lo mismo, ¿no? Para poder también tomarlo en cuenta. Ahora acá tenemos un ejemplo de un retiro de productos químicos, de los cuales tenemos un inicio y tenemos un término. Acá tenemos distintos documentos asociados a distintos eventos que uno debe considerar, por ejemplo. Y también si tenemos, por ejemplo, alguna emergencia. Y acá también viene algo relacionado con lo que es el manejo manual de cargas. Que recuerden que hubo una modificación de la ley con respecto a la cantidad máxima de peso que puede manipular una persona. Hombres ya no pueden manipular cargas sobre 25 kilogramos, mujeres hasta 20 y embarazadas y menores de 18 años no pueden manipular cargas o no pueden levantar cargas, que es lo ideal. Eso es importante tomarlo en cuenta. Ahora acá tenemos una estructura tipo, ¿ya? Pero que la vamos a ir desarrollando en los otros contextos que vamos a ir viendo, ¿ya? Para que podamos ver que existen herramientas para poder hacer más visual cosas y poder entenderlas mejor. Ahora, el concepto de gema en sí, yo siempre en este aspecto, a mí siempre me interesa ver o entender cómo funcionan las cosas. O sea, yo tengo que hacer esto para poder ver cuáles van a ser los riesgos que tengo presente y cómo se hace una actividad y cuáles van a ser las distintas medidas de control. Ustedes como trabajadores o quizás como personas que van a hacer actividades concretas, también es importante que entiendan esto. Razón motivo porque así ustedes pueden ver a lo que están expuestos y pueden saber cómo controlar. Ahora, lo que corresponde al GEMA, que en el fondo es gente, equipo, material y ambiente, y más los diagramas de flujo, van a ser lo que vamos a ir desarrollando por los distintos elementos que tenemos acá. ¿Ya? Chicos, ¿tienen ustedes alguna otra duda o consulta con respecto a lo que estamos viendo ahora? ¿No? No, profe, ninguno. ¿Ninguna? Ya. Ya, chiquillos. Entonces vamos a dejar de grabar.